Hola, bienvenidos a este video de programación en Processing. Hoy comenzaremos un nuevo proyecto. El proyecto que iniciaremos consiste en construir un autómata que tiene una posición y velocidad y además tiene un sensor. El sensor tiene como objetivo detectar muros y cuando detecte el muro aplicar alguna política o algún mecanismo de control que le permita evadir el muro. Bueno, acá tenemos nuestro código prellenado, tenemos el setup con el tamaño de la pantalla y el color que utilizaremos en nuestra pantalla y voidRAW. Y además tenemos una función que vamos a ir rellenando en este video que se llama voidRobot, donde construiremos el dibujo de nuestro robot. Antes de rellenar nuestra función voidRobot, vamos a definir algunas variables. P va a ser la posición del robot, B su velocidad. Es importante la velocidad del robot, no tan solo dirá en qué dirección se moverá en la posición del robot, sino que también la orientación del triángulo con el que lo dibujaremos. Tendremos otro p-vector que dirá la posición donde está el extremo del sensor de nuestro robot, y además de otras variables que uno será el largo de nuestro robot, el ancho de nuestro robot y el rango del sensor. Primero dibujemos el robot. Lo vamos a dibujar como un triángulo, para ello utilizaremos la función triangle. Vamos a ir a las referencias en Processing, vemos que la función triangle nos permite dibujar un triángulo especificando las posiciones de los tres puntos que lo componen. Entonces para ello vamos a definir tres p-vectores que van a dar cuenta de la posición de cada uno de los puntos del triángulo. El primer p-vector que utilizaremos, que vamos a definir, va a ser el p-vector P2. ¿Cómo lo definiremos? El vector P2 tiene que ser un vector que apunta en la dirección de la velocidad porque es el que estará en la punta del triángulo, y de esto lo haremos de la siguiente forma. Tomará la dirección de V, utilizaremos setMap. Primero diremos dónde se asignará esta operación, será P2, y el largo de nuestro vector. Haremos lo mismo con P1 y P3, que serán las otras dos esquinas del triángulo. Y ahora vamos a rotar los vectores P1 y P2 en 90 grados y el otro en menos 90 grados, para que estén rotados respecto a la velocidad. Los rotaremos en 90 grados, vector 1, vector 2 en menos 90 grados. Por último, tenemos que trasladar estos vectores a la posición del autómata o del robot. Y esto lo hacemos sumando a los vectores, por ejemplo P1, y le sumaremos la posición actual de nuestro robot. P2, la posición, ya que tenemos definido todos los tres puntos de nuestro triángulo, podemos llamar la función triangle. Primero dibujaremos la línea más gruesa y llamamos a triángulo. Y de esto lo hacemos, primero tenemos que llamar P1.x. Vemos que tenemos las cuatro esquinas de nuestro triángulo correspondientes a P1, P2 y P3. Entonces ahora nos queda llamar en draw nuestro robot y definir en setup su posición inicial, y lo pondremos al medio de la pantalla. Y el vector velocidad lo definiremos vector aleatorio. Observemos cómo queda nuestro triángulo. Tenemos un triángulo apuntando en la dirección de la velocidad. Podemos ver que lo ejecutamos nuevamente, va a cambiar de dirección. Perfecto. Ya tenemos nuestro robot y actualicemos cada cuadro su posición. Ahora nos queda definir el sensor de nuestro robot y además una función que nos permita detectar intersección. Para construir nuestra función de detección de intersección entre una línea que represente un muro y la línea que representa nuestro sensor, utilizaremos las siguientes ecuaciones que están aquí en esta página de Wikipedia. Lo que nos interesa a nosotros es esta ecuación, que da el punto de intersección entre dos rectas finitas, y tenemos que además calcular estos dos parámetros t y u, y las rectas se intersectarán dentro del rango de nuestras rectas finitas si estos parámetros t y u están entre 0 y 1. Si quieren profundizar en la derivación de esta ecuación, les recomiendo que miren esta página. Para ello vamos a crear una función que se llame intersección y entre p-vector P3 y P4. Le llamamos P3 y P4 para utilizar la notación que está en la página de Wikipedia, donde P1 será la posición de nuestro robot y P2 va a ser la posición donde estará el extremo, el límite del rango de nuestro sensor. Para visualizar nuestro sensor, primero dibujémoslo en una función que llamaremos sensor, que no tendrá parámetros de entrada. Dejaremos el trazo de 1 y
será una línea de color roja, nuestro sensor. El sentido de nuestra variable sensor, recuerden que la definimos acá como una variable global. Vamos a crearla a partir de la dirección de la velocidad y su largo va a ser el rango del sensor. Y ahora lo trasladamos a la posición de nuestro autómata. Veamos primero cómo se ve. Llamaremos al sensor antes de llamar al robot. Antes de llamar nuestra función sensor, tenemos que inicializar el vector sensor en Z. Debemos posteriormente dibujar nuestra línea, que es el sensor. Y esto lo hacemos con el punto inicial de nuestro sensor, que será la posición del robot, y el extremo final, que será nuestro sensor. Y para que nuestro robot que no se pinte de color rojo, porque pintamos las líneas de color rojo acá, vamos a decir stroke 0 aquí en nuestro robot. Y vemos el sensor, o sea, la línea que representa el sensor, pero no está activada la colección. No hemos definido las intersecciones con los muros, así que tenemos que hacer eso antes. Ya, volviendo a nuestra intersección con los muros, vamos a definir una variable que llamaremos vector, que va a ser el punto de intersección. Y vamos a definir un flotante que va a ser uno de los parámetros que necesitamos, flotante t, y lo vamos a calcular de forma inmediata. Y flotante u también lo vamos a calcular de inmediato. Recordemos que hay que calcular estas dos cantidades y que solo dependen de las coordenadas de los puntos iniciales y finales de cada recta. El punto inicial de nuestra recta sensor va a ser la posición del robot. El punto final de nuestro sensor será el segundo punto de la recta roja. Y por otro lado, el muro va a tener su punto inicial que va a ser en esta anotación va a ser 3 y 4 será el punto final del muro, del otro muro. Y que lo hemos definido acá, ¿ya? Como vectores de entrada. Entonces podemos definir múltiples intersecciones y llamarlos recurrentemente. Esta es la definición para T. Tomen su tiempo para analizar esta relación. Pueden ver que es la que está acá. Esta es la relación para U. Cambia ligeramente. Verifiquen que es la misma que está en la página de Wikipedia. Siguiendo con esto, lo que vamos a hacer primero es chequear si hay una intersección. Si no tiene sentido designar la intersección en point. Entonces, si t es mayor que 0 y t es menor que 1, u es menor que 1, que u es mayor que 0, solo en ese caso vamos a designar la intersección. Podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones que hemos escrito acá. Además, dibujemos un círculo cuando haya una intersección para que la podamos ver. Ahora, ¿cómo utilizamos nuestra función? Tenemos que llamarla, la función intersección en line, porque debemos especificar los muros que utilizaremos. Llamaremos y tenemos que dar el primer punto de nuestra muralla como un p-vector. Lo podemos escribir de la siguiente forma. Y el segundo punto de nuestra muralla como un p-vector. Llamaremos primero a la muralla superior. La muralla superior tiene como coordenada inicial 0, 0 y como coordenada final está en el ancho de la pantalla, coma y altura 0. Y debemos especificar acá, nuevo, vector. Vamos a escribir acá para que no lo olvidemos, muralla superior. Ahora escribamos para el muro inferior. El muro inferior es lo mismo, pero tiene que estar en altura el ancho de la pantalla. Y la altura también será el alto de la pantalla. Agregaremos el muro izquierdo, que también tiene punto inicial en 0, 0, pero termina en el ancho 0, 0, en el ancho 0, y su altura final es la altura de la muro. Y por último, el muro derecho. Solo tenemos que cambiar de la siguiente forma. Tiene que terminar en la esquina inferior derecha. Debería ser en el ancho de la pantalla y debería partir en el ancho de la pantalla. Verifiquemos si encuentra los muros a medida que se va moviendo. Se está moviendo, debería choquear con este muro. Y dibuja un círculo acá. Nuestro robot por ahora está detectando el muro. Ahora agreguemos una política muy simple cada vez que encuentre con un muro. Una política muy simple, imagínense si ustedes pudieran solo tener la información de la distancia de lo que haya al frente de ustedes, pero no tienen una imagen completa como lo que nos permite la vista, sería doblar en alguna dirección cuando nuestro sensor se activa. Entonces,
Esto lo haremos de la siguiente forma. Le diremos que cada vez que Sol encuentre algo en su rango, rote en alguna dirección, que rote en la velocidad, ¿no? Y va a rotar una pequeña cantidad. Recuerden que este es el ángulo en radian. Y veamos cómo funciona cuando encuentra una muralla y rota 1 grado. Entonces hemos creado nuestro primer robot, nuestro primer autómata, con un sensor para detectar muros y una política al responder a la activación de su sensor.